La palabra de Dios dice claramente que somos esclavos por amor de Cristo. Hoy el título, siguiendo la serie que hemos estado llevando por domingos, es Salvo del pecado, esclavizado por gracia. Y hoy veremos una parte que quedó inconclusa el domingo pasado, y es cuáles son las marcas de un esclavo de Cristo. Pablo decía, yo llevo en mi cuerpo las marcas de Cristo, pero muchos piensan que era a lo mejor marcas de estigmas, o sea, como heridas de clavos, como heridas físicas, pero Pablo no se refiere a ese tipo de marcas, es más profundo. Ser un esclavo de Jesucristo es la bendición más grande, inimaginable, porque Él no solamente es bondadoso y amable, sino también es el Dios del universo, como lo estudiamos el domingo pasado. Su carácter es perfecto, su amor es infinito, su poder es incomparable, su sabiduría inmensurable, su bondad va más allá de toda lógica que queramos comprender. Por eso la palabra dice que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Él es inmensurable. Jesús dice en Juan 10:11, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Y Romanos 11:36 dice, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. ¿Cuántas cosas? Todas. Por Él, para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Por eso no es de sorprender que nuestra relación con Él como nuestro amo, como lo hemos estado estudiando, la palabra Señor en la Biblia es una palabra griega que es Kyrios, que significa más que simplemente como nosotros lo mencionamos, Señor, porque le decimos Señor a cualquiera. El Señor Aurelio, el Señor Pedro, el Señor Toño, pero en realidad cuando la Biblia menciona a Jesús como Señor, es una palabra griega, Kyrios, que significa el amo. Y hemos estudiado que nuestra relación con Jesús debe de ser como nuestro amo, que al reconocerlo Él nos brinda no solamente un gran beneficio y honra, porque pensamos muchas veces que el ser esclavos significa que vamos a ser maltratados como los esclavos de antes, porque tenemos ese concepto de la esclavitud, pero ser esclavos de Jesús es diferente. Ahora, para entrar en el tema, primero contextualicemos y entendamos el trasfondo. ¿De qué dependía la vida de un esclavo en tiempos romanos? ¿De qué dependía? En el tiempo de Jesús, en los tiempos del Imperio Romano. Pues dependía completamente de la naturaleza de su amo. El esclavo de un amo bueno y benevolente podría esperar que se interesaran por su vida, disfrutar de una existencia segura y apacible, y eso es muy interesante, escuchen. La vida material del esclavo en el mundo romano estaba determinada por el grado de responsabilidad con el que el amo atendía sus obligaciones materiales con el esclavo. O sea, el amo bueno velaba y cuidaba de sus esclavos durante sus vidas de esclavitud. Ahora para nosotros esto es hermoso, porque Jesús es nuestro amo y podemos confiar en que Él va a cuidar de nosotros en cada situación, en cada etapa de nuestra vida, hasta en las más difíciles que estemos enfrentando, y Él lo hace porque Él es fiel. Él proveerá todo lo que necesitamos para que seamos fieles a Él. ¿Y cómo lo hace? Aquí empieza la ronda de escrituras. Para los que nos acompañan, aquí tenemos la costumbre, el hábito que Dios nos ha guiado a que cada persona que se elige que lea las escrituras. No se trata de que sea un monólogo donde solamente el que está enfrente está hablando, sino que sea interactivo. Sí, así es de que vamos a comenzar y escuchen las escrituras, pongan mucha atención. A ver, Carlos, Mateo 6:31 al 33. Jonathan, Filipenses 4:19. Alfredo, Segunda de Corintios 9:8. A ver, Goyito, vamos a aprovecharte. Filipenses 4:6. Y Armando, Romanos 8:28.
¿Quién más me ayuda? Caro Vázquez. Mateo 28, 18. Ustedes enfóquense en las escrituras que se les dan. ¿Sí? La hermana Patti, Romanos 14, 7 al 9. Anaí, Efesios 1, 20 al 23. Lula, ¿sí? Colosenses 2, 10. Y una última, ¿quién? Carmelita, Santiago 4, 13 al 15. Ahorita les damos a los acompañantes de Goyito. Pongan mucha atención, porque lo que interesa es de que leamos la palabra. Lo único que nos puede transformar y cambiar es la palabra, no la palabra del hombre. Porque muchas veces leemos un versículo y de ahí desarrollamos todo el tema y terminamos hablando más de nosotros que de la palabra. ¿Qué dice Mateo 6, 31 al 33, Carlos? La palabra de Dios dice así: no os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. La palabra es muy clara, dice, ¿para qué te preocupas? El Señor conoce tus necesidades. Tú preocúpate en servirle, en buscar su reino y su justicia, y lo demás va a venir por añadidura. Filipenses 4:19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Suplirá todo, no dice algunas partes. Si ponga mucha atención en la escritura. Segunda de Corintios 9:8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Teniendo todo lo suficiente, dice que Dios nos va a proveer para que tengas todo lo suficiente, pero no para que lo almacenes, para que abunde tu generosidad en toda buena obra. Él sabe lo que tenemos necesidad. No debemos estar afanosos, como dice Filipenses 4:6. ¿A quién le tocó Filipenses? ¿A nadie? ¿Qué dice? No se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Denle gracias, presenten sus peticiones. Sabemos que a los que aman a Dios, dice Romanos 28, que todas las cosas les ayudan a bien. ¿A quién le tocó Romanos 8:28? Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. O sea, nos va a servir, nos va a beneficiar, nos va a tornar todas las cosas para bien, no a todos, no a todos, sino a los que conforme a sus propósitos han sido llamados. Y todos nosotros hemos sido llamados, aquí en la parte que nos cuesta, a ser esclavos por amor a Cristo, servidores de Él. Y es preciso que confiemos en Él plenamente, porque Él es soberano. Él hace lo que quiere. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y no solo en nuestras vidas, sino en todo lo que existe. Mire qué dice Mateo 28:18. Y Jesús se acercó y le habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y a quien Él quiere, Él la da, porque Él es soberano. Romanos 14, 7 al 9. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. ¿De quién somos? Porque Él nos compró a precio de sangre, le pertenecemos a Él. Efesios 1:20 al 23, esa está hermosa, esa escritura. Solo creer en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, el poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en los venideros, y someter todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza
cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, y la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo llena en todo. Él, como nuestro amo bondadoso, Él ya sometió todas las cosas y nos las dio. Pero nosotros debemos ser esos siervos fieles que Él busca. Dice la palabra de Dios que cuando estemos delante del Señor, las palabras que escucharemos es: entra en el gozo de tu Señor, de tu amo, siervo, esclavo, bueno y fiel. Colosenses 2:10, ¿qué dice? Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Estamos completos en Él? ¿Estamos completos en Él? Santiago 4:13 al 15. Ahora oigan esto, ustedes los que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad, y allí pasaremos un año haciendo negocios y ganando dinero, y ni siquiera saben lo que mañana será de su vida. Ustedes son como una neblina que aparece por un momento y enseguida desaparece. Lo que deben decir es: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Si el Señor quiere, si el amo quiere, porque son esclavos, dice, yo no puedo decidir y decir, mañana voy a hacer esto porque tengo que sujetarme a las órdenes del amo. Un esclavo no puede decidir por sí mismo, es a lo que se refiere. Por eso debemos de decir, si el Señor, si mi amo lo permite, si Él quiere, lo haré, si no, no. ¿Sí se está entendiendo? Debemos estar sujetos al amo, a nuestro Señor. Y podemos y debemos confiar plenamente en Él. ¿Cómo? Como dice la palabra en Hebreos 13:5 al 6, dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque nuestro amo, nuestro Señor, nuestro Kyrios dice: no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos confiar plenamente en el Señor, en nuestro amo, en nuestro Señor. Él es nuestro ayudador. Y termina diciendo: no temeré lo que pueda hacerme el hombre. Es un esclavo fiel que está confiado. Estas promesas que acabamos de leer todos son el cimiento, el fundamento y el alivio para todos los que nos consideramos esclavos, siervos, doulos, es la palabra para esclavo. Como declara Jehová, mire, escuche este salmo, el Salmo 23, 1 al 4, muchas veces lo leemos, pero en el contexto como de bondad, de amor, y claro que sí, pero ¿cuál es el fundamento? De que Él es nuestro Señor y que Él va a tener cuidado de nosotros. Salmo 23 del 1 al 4 dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Cuánto nos va a faltar? Nada. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y mire lo que dice en el verso 6. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán. No sé si alcanzan a captar eso. Dice, el bien y la misericordia me seguirán. No dice que yo lo seguiré. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. ¿Sí se dan cuenta la profundidad de lo que está diciendo aquí? Aquí se está refiriendo claramente a un creyente que reconoce que es un esclavo, porque solamente un esclavo que tiene esa esperanza en su amo puede tener una confianza, confiando en el carácter amable del amo. Esa es la parte que no hemos entendido. Vivir bajo la protección soberana y el cuidado del Señor nos va a brindar alivio, un alivio sin medida, lleno de gozo, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, como dice Filipenses 4:7, nos va a inundar. Pero ¿cuál es el requisito? Que reconozcas tu posición delante del Señor. Las bendiciones de ser esclavo de Cristo van más allá de la provisión.
ser esclavo de Cristo es una posición de gran privilegio. ¿Por qué creen ustedes que ser esclavo de Cristo es una posición de gran privilegio? Porque no le estamos sirviendo a cualquier rey terrenal, le estamos sirviendo al Rey del universo. Eso es lo importante de entender. Ahora, muy atentos, aquí vamos a entrar en el tema. En los tiempos del Nuevo Testamento, los esclavos derivaban su estatus social, o sea, su vida, dependía del amo al que servían. Desde una perspectiva romana, no podía existir amo más grande que el emperador, el César. Por eso cuando se encontraban a los cristianos les decía, ¿quién es tu señor? ¿Cristo o el César? Y si decía que el César, pues lo descabechaban. Pero ellos reconocían, el Señor Cristo es mi amo. Y esa era la razón por la cual los esclavos del César se les tenía en alta estima, porque decían, no, ese es un esclavo del César, gozaba de privilegios, de estatus social, porque era un esclavo del César. Ahora piensen en esto, si era considerado un honor tener un honor, ser esclavos del emperador, del César, pues cuánto lo debe de ser para nosotros el ser llamados esclavos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, ¿hay alguna duda de que los escritores del Nuevo Testamento, cuando leemos las cartas, todas las cartas en el Nuevo Testamento, ¿por qué ellos mismos se atribuyen el título de esclavos de Cristo, siervos de Cristo? La palabra siervo, cuando aparece en la Biblia, ya lo hemos estudiado, se refiere a ser doulos, esclavo de Cristo. Y al hacerlo no era solamente una afirmación, solamente de palabras, sino de una sumisión completa al amo. Era una declaración de la posición, del privilegio de cada cristiano para poder disfrutar el estar vinculado con el Señor, el Kyrios, el amo, el Adonai, el Yahvé, como lo vimos el domingo pasado. Ninguna relación podía ser mayor que esa, que se consideraran siervos, esclavos del César. Para los cristianos era considerado ser esclavos de Cristo, era el mayor privilegio. Ahora, aquí viene la parte central del mensaje. Pongan atención. Como esclavos, cada uno de nosotros, los creyentes, no tenemos ninguna gloria en nosotros mismos. Leímos en Romanos 11:37 que todo es por Él y para Él. Nosotros no tenemos ninguna gloria. Todo es de nuestro amo. Sin embargo, como miembros de la familia de Dios, nos distinguimos. Y muy atentos aquí. O sea, ser doulos, esclavos, siervos, es un honor incomparable. Y grábense esto. El mayor privilegio para el pueblo escogido de Dios era y debe de ser servir exclusivamente a Jesucristo, a nuestro amo, solamente a Él, nadie más que a nuestro Señor. Pongan atención en esas escrituras, volvemos otra vez. Carlos, Jueces 10:16. Desde el Antiguo Testamento, la palabra nos manda a ser esclavos de Jehová. En el Nuevo Testamento, a ser esclavos de Cristo. Jueces 10:16, Carlos, Jonathan, Salmo 2:11. Alfredo, Primera de Corintios 1:31. Mayra, Segunda de Corintios 10:17. Carito, Filipenses 3:8. Hermano, ¿nos ayuda? Apocalipsis 22:4. Y su esposa, si nos ayuda por favor con Efesios 1:3-4. Pati, hermana, Primera de Pedro 2:9. Mi suegra, Tito 2:14. Y con esas, ahorita vamos a la otra ronda. Escuchen en estas escrituras cómo el mayor privilegio para el pueblo escogido de Dios es ser esclavos del Señor, esclavos de Cristo, esclavos de Dios. A nadie más podemos darle nuestra adoración. Jueces 10:16, ¿qué dice, Carlos? Quitaron de entre sí los dioses ajenos y sirvieron a Jehová. Y él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel.
Dice que lo primero que hicieron fue quitar sus ídolos para poderle servir al Señor. Ahorita lo vamos a entrar más adelante a ver eso. Tú y yo jamás podremos ser siervos del Señor si estamos llenos de basura, de ídolos. Salmo 2:11, ¿qué dice, Johnny? Adoren al Señor con alegría y reverencia, inclínense ante Él con temblor. Adoren al Señor con reverencia, inclínense a Él. ¿Con qué dice? Con temblor. Y faltó esta, mire, alguien busque Jeremías 9:24, ahorita se me vino a la mente. Jeremías 9:24, el que la encuentre, léala, esa es extra de las que les dimos. Jeremías 9:24, ¿alguien la puede leer? Si alguien se quiere enorgullecer, que se enorgullezca de conocerme, de saber que yo soy el Señor, que actúo en la tierra con amor, justicia y rectitud. Pues eso es lo que a mí me agrada, yo el Señor lo afirmo. La palabra se predica sola. Si te quieres enorgullecer, enorgullécete del Señor, porque Él es el amo. Por esta razón, Pablo escribe que si alguien quiere vanagloriarse, solo puede hacerlo en el Señor. Escuchen estas escrituras. 1 Corintios 1:31. Para que, como está escrito, el que se gloría, gloriese en el Señor. El que se gloría, gloriese en el Señor, en el amo. 2 Corintios 10:17 lo vuelve a decir. ¿Qué dice? Mas el que se gloría, gloríese en el Señor. Filipenses 3:8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Dios que es en Jesucristo Jesús el Señor, por amor del cual lo he perdido todo, lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Se da cuenta lo que Pablo está escribiendo ahí? El gozo, el privilegio de ser esclavo del Rey Eterno. Dice, todo lo demás lo tengo por basura, por seguir, por servir a Jesucristo. Por eso por siempre vamos a cantar sus alabanzas y lo adoraremos por la eternidad. Nos vamos a deleitar en el esplendor de su gloria, con corazones llenos de reverencia y de amor. Su nombre es sobre cualquier otro nombre. Y lo interesante que dice la palabra, que su nombre se va a escribir en nuestras frentes por toda la eternidad. Mire, esta escritura está interesante. Apocalipsis 22:4, hermano. Veremos el rostro de nuestro amo y su nombre estará escrito en nuestras frentes como propiedad exclusiva de él. ¿Sí se da cuenta? Dice que veremos su rostro. La palabra de Dios dice que nadie ha visto a Dios y ha vivido o vive. Nadie puede ver a Dios y vivir. Pero dice en Apocalipsis que lo veremos. Y su nombre estará escrito en nuestras frentes. Y grábense esto, miren, nunca lo olviden. Que a pesar de nuestras faltas y debilidades, el Señor, el Kyrios, el amo, nos escogió para ser suyos. ¿Qué dice Efesios 1:3-4? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancharse delante de él en amor. ¿Se da cuenta? Él ya te tenía elegido y elegida. Él ya sabía que tú ibas a ser su siervo, su esclavo. ¿Sí se dan cuenta cómo cobra otra perspectiva cuando a la gente se le enseña en base a la palabra, lo que dice la palabra, de el gozo, el privilegio que es servir al Señor en lugar de llenarlos de reglas? Y ahorita se van a dar cuenta, vamos a llegar a un punto, porque a la gente, en la gran mayoría de iglesias, cometemos el error de enjaretarles, como decía mi abuela, mandamientos de no hagas esto, no hagas aquello, y no fumes, no tomes, no te tatúes. Ahorita vamos a llegar a ese punto. Pero en lugar de enseñarles
lo que es el privilegio de servir al Señor. Es muy diferente. Y muchas veces a la gente se siente obligada a servir al Señor, pero no lo hace con deleite, porque se siente cargado de reglas que se le imponen, porque no se hace conforme a la palabra. Y me atrevo a decir que la gran mayoría sirven al Señor, entre comillas, en sus congregaciones por miedo a las consecuencias que por deleite al Señor. Mire lo que dice Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Te da cuenta para qué nos escogió? No para que hagas tu voluntad, ni para que te vanaglories, sino para que prediquemos sus bondades, su evangelio. Somos un pueblo escogido, nación santa. Para eso nos sacó de las tinieblas y nos llevó a su luz admirable. Tito 2:14, ¿qué dice? Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí mismo un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla, exhortando y reprendió con toda Tito 2:14 hasta el 14. Dice que el Señor nos escogió, Él dio su vida para tener un pueblo santo celoso de buenas obras, para que hagamos lo que Él dice. Ahorita vamos a llegar a un punto bien interesante. Debemos entender que no hay honor más grande que estar en compañía de nuestro Rey, de nuestro Señor, de nuestro Amo, de nuestro Kyrios, de nuestro Dios. Ahora, muy atentos, aquí viene la esencia, el corazón del mensaje. ¿Cuántas veces, escuchen esta pregunta, es muy interesante, pero cuántas veces ustedes han escuchado a gente, tanto hombres y mujeres, decir muy orgullosos: yo soy siervo, yo soy sierva de Dios? ¿Sí han escuchado? Yo sé que sí. Pero la pregunta es esta: ¿de verdad saben, entienden lo que están diciendo? Porque al decir yo soy sierva de Dios, yo soy siervo de Dios, lo que estás declarando es que eres esclavo, esclava de Cristo. ¿Pero de verdad lo eres? Y muchas veces presumimos esos títulos o esas frases de yo soy siervo, yo soy sierva, solamente para vanagloriarnos, para presumir y hacer entender que le estamos sirviendo a Dios, pero más lejos de la realidad que eso, porque nos servimos a nuestros propios deleites, porque de verdad entienden lo que están diciendo, que son esclavos, esclavas de Cristo. O sea, con solo decir que servimos a Dios, el decir yo soy un siervo, yo soy una sierva de Dios, ¿me va a convertir en automático en esclavo de Cristo? Claro que no, claro que no. ¿Cuáles son las marcas que lleva un esclavo de Cristo? Aquí entramos al tema. Solamente veremos 5 marcas que lleva un verdadero esclavo de Cristo. Miren lo que dice, vayan conmigo, yo se las voy a leer. Vaya conmigo a Romanos 6. Y ahí se queda en Romanos 6, porque de ahí vamos a desarrollar el tema. Romanos 6, 15 al 22, dice: ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque eran esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad,
Así ahora para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos, esclavos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Pongan mucha atención aquí. En esta escritura encontramos 5 marcas de un esclavo de Cristo. ¿Cuáles son? Pero antes de estudiarlas y al hacerlo, al analizar cada una de ellas, lo que sí les quiero pedir, que de verdad cada uno de nosotros individualmente hagamos un examen personal de conciencia para ver si realmente las llevamos esas marcas, o cuántas marcas llevamos, o si no llevamos ninguna. Muy atentos, porque a todos nos gusta que Jesús sea nuestro Salvador. A todos nos gusta que Jesús sea nuestro Salvador, pero no nuestro Señor. Aunque lo decimos de palabras, Jesús no puede ser solamente lo que nos conviene. Jesús no puede ser solamente la parte que nos interesa, porque a todos nos gusta el Jesús que me salva del infierno y de la ira de Dios, pero no me gusta el Jesús que tiene que gobernar mi vida. A mí me gusta el Jesús que me bendice, al igual que a ustedes, pero no me gusta el Jesús que me pide obediencia. ¿Cuántos me están entendiendo? A mí me gusta el Jesús que suple mis necesidades, que cuida de mi familia. Y como ahora en esta situación, el que cuida de mi padre, el que cuida de mis hijos. Pero no me gusta el Jesús que tengo que servir. Y sobre todo que tengo que servir a mis hermanos, que tengo que obedecer los mandamientos. Me gusta el Salvador, pero no me gusta el Señor. Me gusta el Padre, a todos nos gusta el Padre amoroso, pero no nos gusta el dueño, el amo. Me gusta el que me abraza cuando estoy triste, como ahora en la situación de mi papá. Me gusta el que me abraza, el que me conforta, pero no me gusta el que me manda. Y si Jesús no es nuestro Señor, lamentablemente tampoco es nuestro Salvador. Romanos 10:9 es una escritura que se la decimos a la gente para que reciba al Señor, pero en realidad no la entendemos. Carlos, por favor, lee Romanos 10:9. Mire la profundidad de esa escritura, porque nos brincamos el orden en que está escrita, el orden en que lo dice, el orden en que lo manda, y nos vamos a la parte bonita, a la del Salvador. ¿Qué dice Carlos? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Ahí, detente ahí poquito. ¿Que Jesús es qué? Primero lo debes de reconocer como Señor, como amo, gobernante de tu vida. Pero nos brincamos a la otra parte, a la bonita, a la que me gusta. ¿Qué dice Carlos? Creyeres en tu corazón que Jesús se levantó de los muertos, serás salvo. ¿Sí se diga? ¿Cuántas veces ponemos a la gente a repetir una oración? Tú repite, recibe a Jesús en tu corazón, dile, Jesús, Jesucito, entra a mi corazón, yo te recibo como mi Salvador, amén. Ya eres salvo. Mentiras. Mentiras. Porque no lo está reconociendo como Señor, como amo, como dueño de su vida. Nos gusta ese tipo de Jesús, el Salvador, el que nos da todo, pero no nos gusta el que nos manda, no nos gusta el Jesús que debe de ser nuestro amo. Si Jesús no es nuestro Señor, lamentablemente jamás será nuestro Salvador. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Sí entiende eso? Esa es la parte que nos hemos equivocado. Por eso el evangelio no tiene fruto. Las iglesias están llenas de miembros que confiesan una oración nada más.
complacientes, eventos que se hacen de entretenimiento, conciertos, para tener a los miembros contentos. Pero ¿cuántos discípulos de verdad hay? ¿Cuántos están abriendo obras en otros lugares como hoy Goyo oficialmente y Carmelita lo están haciendo? ¿Cuántos de verdad tenemos en nuestro corazón ese deseo de decir, Señor, yo te voy a servir allá en aquella comunidad, allá donde no va nadie, allá? Miren, cuando vamos a Zempoala, se los digo así de corazón, mi suegra es testiga y mi esposa, nos venimos con un deleite, aunque son pocas personas las que se están congregando, pero llegan con un hambre de conocer la palabra. Está una ancianita que me hace recordar mucho a la hermana Luisa, el mismo corazón, así amable, amoroso, llega en silla de ruedas, y con un hambre. No hemos de verdad conocido el valor de un alma, porque nuestro enfoque está en tener iglesias numerosas, pero no de discípulos que vayan a donde está la necesidad. Tenemos las iglesias llenas de miembros contentos, entretenidos, pero no de discípulos. El Señor nos mandó a que fuéramos y hiciéramos ¿qué? Discípulos, para que hiciéramos lo mismo que Él. Las 4 facetas del ministerio de Jesús las hemos estudiado, repetido hasta el cansancio. Mateo 4, 23 y 24 dice que Jesús recorría toda Galilea, todas las aldeas, todo rincón, toda comunidad, si le quiere poner el título, enseñando, predicando, orando por los enfermos y liberando a los endemoniados. Pero hoy en día tenemos a la gente contenta en la iglesia, con entretenimiento, trayendo grupos que cobran un ojo de la cara, pero para tener a los congregantes, para que no se vayan, para que sigan diezmando y ofrendando en la iglesia. Romanos 6:15 dice, entonces, ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ningún modo, la palabra es clara. Éramos esclavos del pecado, ahora somos esclavos de Cristo para servir a nuestro amo. Ahora, escuche, aquí el mensaje va a ser más corto que la introducción. Hasta ahorita todo fue introducción. El mensaje es más corto, eso espero. La primera marca de un esclavo de Cristo, ¿cuál es? ¿Cuál es? Romanos 6, 16 y 17. Carlos, por favor, ayúdame, me van a ayudar, Yo ni ve buscando 2 Corintios 5, 17. Y Lula, Juan 8, 34. Juan 8, 34. Romanos 6, 16 y 17. La primera marca de un verdadero esclavo de Cristo. La primera, no es la única, es la primera marca de alguien que dice, yo soy cristiano, yo soy siervo de Dios, yo soy sierva de Dios. ¿De verdad tienes esta marca? A ver, Carlos, ¿qué dice? ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Ahora, escuche bien esto, reconocer nuestra condición de que éramos esclavos, pero sigue siendo esclavo. Eras esclavo del pecado, pero ahora eres esclavo de Cristo. ¿Sí? De aquello a lo cual nos sometemos, termina siendo su esclavo. Jesús vino a morir en la cruz para romper, para pagar el precio del pecado. El precio. Cuando habla de precio es que tú estabas vendido al pecado. Él vino a comprarte, a pagar por ti, para que fueras de su propiedad, para que ya no fueras esclavo del pecado, vendido al pecado, sino que ahora seas de su propiedad. Jesús, escuche, esto es bien interesante, porque aquí también hemos equivocado ese concepto. Señor, restaura mi vida. Y hasta lo cantamos, A veces cantamos tantas mentiras, tantas cosas antibíblicas. Señor, restáurame. Pero escuche esto, porque puede sonar paradójico, contradictorio. Jesús no vino a restaurar nada. Él vino a hacer todas las cosas nuevas. ¿Qué dice Johnny? 2 Corintios 5, 17. Por lo tanto,
El que está unido a Cristo es nueva persona. Las cosas viejas pasaron, se convirtieron en algo nuevo. ¿Se da cuenta? Esa versión está aún más clara, porque la Reina Valera dice, el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas por la sangre de Cristo. Todas. Y si dice todas, es todas. Jesús no vino a restaurar nada, sino a hacer todas las cosas nuevas. ¿Sí se entiende o no se entiende? Por eso dice que nos despojemos de nuestra antigua manera de vivir. No podemos estar con un pie en el mundo y otro con Cristo. Éramos esclavos del pecado porque lo practicábamos como deporte. Era nuestro amo el pecado. Y si tú sigues practicando el pecado, pues entonces tú sigues siendo esclavo del pecado. Tu amo sigue siendo el pecado. ¿O no es así? Por eso cuando alguien dice, ay, oren por mí porque tengo años batallando con esta atadura, con este pecado, ¿de quién sigue siendo siervo o esclavo? ¿De ese pecado que lo tiene atado? ¿O no es verdad? Mire lo que dice Juan 8:34, Lula. Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Todo aquel que hace pecado, que practique el pecado, ¿esclavo de quién es? O sea, si tú tienes un hábito oculto, un pecado oculto, y lo sigues practicando, ¿de quién sigues siendo esclavo? La palabra se predica sola. Dígalo fuerte. ¿De quién sigues siendo esclavo? Aunque lo tengas oculto el hábito y que digas, ay, al cabo nadie me ve aquí, pero lo sigues practicando, lo sigues haciendo. ¿De quién sigues siendo esclavo? No has sido libre entonces. No has sido libre. Ahora, escuche esto. Si tú o yo seguimos practicando por deporte, consciente o inconscientemente, algún pecado, algún hábito oculto que sabes que lo tienes, tú sigues estando atado a un pecado. Le vuelvo a repetir, si tú sigues atado a ese pecado, ¿quién sigue siendo tu amo? El pecado. Y el amo es el diablo. Ahora, grábense esto. Esto está muy interesante. Grábense esta frase. Tú no te vuelves un pecador porque mientes. ¿No? Tú no te vuelves un pecador porque mientes. Se lo repetiré otra vez. Tú no te vuelves un pecador porque mientes, porque dices mentiras. Tú mientes, tú dices mentiras porque eres un pecador. Muy diferente. ¿Cuántos entendieron eso? ¿Por qué sigues atado a eso? Y lo mismo aplica para el engaño, la lujuria, lascivia, avaricia, codicia, adulterio, pleito, relaciones ilícitas, etcétera, 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 etcétera. Jesús vino a buscar y salvar lo que se había perdido, como dice Lucas 19:10, a transformar a pecadores en adoradores, para darle la gloria a Él, a esclavos del pecado en esclavos de Cristo. Entonces, entendiendo esto, la primera marca de un esclavo de Cristo es que es libre de su antiguo dueño. ¿Y su antiguo dueño quién era? El pecado, el diablo. El que está en Cristo no puede servir a dos señores, a dos amos. No se puede. No puede estar con un pie en el mundo y otro con Cristo. Solamente se puede servir a un amo. Tú te engañas y dices, es que sirvo a Dios, pero sigues con tus hábitos que no rompes. Estás sirviendo a dos amos, no se puede. A Cristo se le sirve o no se le sirve. No hay un término medio. La segunda marca de un esclavo de Cristo, Romanos 6:17, dice, habéis obedecido de corazón. Pero me gusta cómo dice la Biblia de las Américas. No sé cómo diga tu Biblia, Johnny. Romanos 6:17. Esta versión de las Américas dice, os hicisteis obedientes de corazón. Escuche esto. La segunda marca es que ahora obedecemos, no obligados, sino de corazón, voluntariamente. ¿Cómo dice esa versión, Johnny? Pero gracias a Dios que ustedes,
que antes eran esclavos del pecado, ya han obedecido de corazón a la forma de enseñanza que han recibido. A la forma de enseñanza que han recibido, ya obedecen de corazón, no obligados, no por reglas, sino de corazón. Y no se refiere aquí a aquellos que dicen, es que ya no tomo porque soy cristiano, yo no me tatúo porque soy cristiano, yo no bailo porque soy cristiano. No se refiere a reglas. Escuche, esto es muy importante que lo entienda. No se refiere a que sufras por obedecer a Dios, que veas una cerveza y estés babeando. No se refiere a eso. No se refiere a que escuchas una cumbia y tus fiestas. No se refiere a sufrir por obedecer a Dios. Escuche bien, esto es fundamental. Si tú no sientes gozo estando en la presencia de Dios, ¿quién te dice que lo vas a sentir en la eternidad cuando estés con Él? El mayor gozo, si no es Dios ahora en tu vida, ¿cómo vas a estar eternamente con alguien que no te trae gozo ahora? ¿Sí me está entendiendo? ¿Me estoy explicando? Dígame. Amén. ¿Qué crees que sucederá cuando mueras de pronto? Que como por arte de magia vas a sentir gozo de estar con el Señor. ¿Crees que así funciona? No. Si no sientes el gozo ahora, olvídate. Estás perdido. Incluso hay una palabra que dice, el gozo del Señor mi fortaleza es. Pero debe de ser desde ahora. Es aquí y ahora, mientras estamos vivos. Allá se nos va a dar un cuerpo glorificado, pero aquí, desde ahora ya somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas por la sangre de Cristo. Por eso Pablo dice que seamos obedientes de corazón. Anteriormente, si leen esa escritura, les había dicho que no saben que se hacen obedientes de a quien obedece. Fíjense lo que está diciendo. Grábense esta escritura, nunca la olviden. La hemos leído, pero no la hemos entendido. Primera de Corintios 16:23 o 10:23, no sé, a ver. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, todo me es permitido, pero no todo edifica. Creo que es 10:23. 10:23. Todo me es lícito. ¿Qué está diciendo ahí Pablo? Que todo es permitido. ¿Puedo fumar? Fuma. ¿Puedo bailar? Baila. ¿Puedo drogarme? Drógate. Pero apréndete bien y grábate esto. Dios perdona pecados, pero no borra consecuencias. ¿Cuántos me entendieron? Dios perdona pecados, no borra consecuencias. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, permitido, pero no todo edifica. Y esta escritura es aún más clara. Primera de Corintios 6:12. Todas las cosas me son lícitas, permitidas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, permitidas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Y esto es para entendidos. Escuchen. Si tú obedeces al pecado, eres esclavo del pecado y punto. Por muy insignificante que sea. Ay, es que le dije una mentirita piadosa. Ay, es que le tuve que decir, así le dije. Pues, ¿qué tienes? Ay, para que no se ofenda. Si tú obedeces al pecado, eres esclavo del pecado, punto. Todo lo que esté primero en obediencia antes que a Dios, ese es tu amo. Y esto es profundo, miren. El problema es que creemos que los mandamientos son solamente aquellos que nos dicen de no hacer esto, no harás aquello. Es que yo ya no miento, ya no robo, ya no adultero, ya no me inclino ante imágenes, ya no las adoro. Pero ¿qué con aquellos mandamientos como orad sin cesar?
que nos lo manda. ¿Cuántos de verdad lo hacemos? Ni para comer oramos. Orad sin cesar. Amaos los unos a los otros. Uy, que así nos cuesta eso. ¿O qué de este? Ayuda al huérfano y a la viuda. Dar al Señor las primicias. No dejes de congregarte. Son mandamientos también. Solo por mencionar algunos. ¿Cómo llevamos nuestra vida de obediencia? Pero nos enfocamos solamente en aquellos supuestamente graves. Yo ya no tomo, ya no fumo, pero no te congregas y dices que eres cristiano. Faltas por cualquier cosa a la iglesia porque le das más importancia a otras cosas, porque tienes como ídolos a tu esposo, tus hijos, tus parientes que llegan a visitarte y dejas de congregarte. A quien obedeces, ese es tu amo. Simple. La Biblia tiene muchos no hagas esto, no hagas aquello, pero tiene otros mandamientos de lo que hay que hacer para ver cómo está nuestra vida de obediencia como esclavos de Cristo. Y ya mencionamos algunos, pero ¿qué tal de estos otros? Vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. ¿Lo obedecemos? ¿A cuántas personas le has hablado de Cristo en el último año? Jesús dijo claramente que por los frutos seríamos conocidos. Se trata de reflejar, de hacer, no solamente de dejar de hacer lo malo. Los frutos que damos cada uno, eso es lo que importa. Tercera marca, la tercera marca de un esclavo de Cristo. Servir exclusivamente a Cristo. No podemos servir a dos amos, como ya lo dijimos. Solamente vamos a hacerlo si lo amamos. Por eso dice que obedezcamos de corazón, no obligados. Jesucristo dijo en Juan 14:21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, él es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré, nos manifestaremos a él. Juan 14:23, Jesús respondió y le dijo, si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Juan 15:14, ustedes son mis amigos. Escuche esto porque hasta cantamos, yo soy amigo de Dios. Mentiras, cantamos mentiras. Dice, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo os mando. ¿Quiénes son amigos de Dios? El que hace lo que él manda. Juan 15:14. Pero cantamos que somos amigos de Dios y no hacemos lo que nos dice. Y escuchen muy bien esta pregunta. ¿Ustedes saben cuál es el mayor error de los evangélicos, de los cristianos? O sea, de nosotros, en pocas palabras. Nuestro mayor error. Aquí ya estamos entrando en la parte final. ¿Cuál creen ustedes que es el mayor error de los evangélicos, de los cristianos, en pocas palabras, de todos los que estamos aquí? ¿Cuál creen ustedes? Se van a sorprender con esto. Yo me sorprendí cuando el Señor me lo reveló. Dije, Padre bendito, cuánta razón. ¿Cuál creen ustedes? Última vez. Y si me traen agüita, se los agradezco, ¿eh? ¿Cuál creen ustedes que es el mayor error de los evangélicos, de los cristianos, de todos los que estamos aquí? Se van a sorprender, igual que yo. ¿Cuál creen ustedes? Escuchen la respuesta, ¿eh? El creer que solo los católicos son idólatras y que nosotros no. ¿Verdad que sí es sorprendente la respuesta? El creer que solamente aquellos que se inclinan ante imágenes que le hacen fiesta a sus santos, a sus vírgenes, son idólatras y nosotros no. Uy, ¿y cómo se ve esto? Sobre todo que cuando llega la Semana Santa, que por cierto creo que ya empezó la Cuaresma, no sé, y comienzan a publicar, se vuelven de repente, de pronto defensores de la fe, y comienzan a publicar en contra de la idolatría, de las tradiciones, de las costumbres, y hasta profetas se vuelven, ¿eh?
y empiezan a condenar y juzgar. Pero ¿cuántos creyentes conocen, o tal vez ustedes mismos, o yo mismo, somos idólatras? Somos idólatras. Gracias, Sogrita. ¿Y a quién idolatramos? A ver, piense. Esta está más sencilla. ¿A quién idolatramos? ¿A quién idolatramos? Uy, ahora me salieron todos ángeles, querubines, serafines. ¿A quién idolatramos? Somos idólatras. De ahí empieza la verdadera libertad para despojarnos, para librarnos de ese amo. Sí, el primero es al yo pienso, al yo siento y al yo quiero. Pero adoramos también a pastores, a ministros, al esposo, a la esposa, a los hijos, a los parientes. Pero Jesús lo explicó maravillosamente. Pero no le hemos entendido. En Mateo 10:37, mira lo que dice Jesús. El que ama, ponga atención lo que dice Mateo 10:37, el que ama a padre o a madre más que a mí, No es digno de mí. el que ama a hijo o hija más que a mí, No es digno de mí. o sea, si tú o yo amamos a alguien más que a Dios, ¿cómo se le llama a eso? A ver, ¿cómo se le llama eso? ¿Somos o no somos idólatras? Hermano, ¿por qué no vino a la iglesia? Hermano, ¿por qué? Ponemos por delante al papá, la mamá, los hijos y todo. Por mencionar algo. ¿Cómo se le llama eso? Idolatría. Todo lo que ocupa el primer lugar antes que Dios, ¿cómo se llama? ¿Y saben cuál es el mayor ídolo de los evangélicos, de los cristianos, hoy en día? Bueno, siempre lo ha sido, pero hoy más recalcado que nunca. El mayor ídolo de los evangélicos, de los cristianos. Piensen, ¿cuál quieren ustedes que sea? Estamos concluyendo, ¿eh? ¿Cuál creen que es? Y lo tenemos bien arraigado, pero no lo reconocemos, pero Él sigue siendo nuestro amo. Nuestro amo. Nos tiene bien agarrados del gogote. Nos mueve como muñequitos, como mopeds. ¿Saben quién es? El mayor ídolo de los evangélicos, de los cristianos, de los creyentes hoy en día. Les doy una pista. Es el único ídolo que Jesús puso a su nivel de Señor, de amo. El dinero. Por eso cuesta diezmar, ofrendar, cooperar para misiones, para hospitales, para comunidades. ¿Por qué? Lucas 16:13 dice, ningún siervo, ningún esclavo, ningún doulos puede servir a dos señores, a dos quirios, dos amos, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. En griego, al dinero, mamón, como dijo Carlos. Vivimos afanados, trabajando, no por tanto por la necesidad que tenemos, sino porque queremos más y más y más y más y más y más y más. Y a Dios menos, 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 menos. Esto merece un estudio aparte. Pablo no se equivoca cuando le dice a Timoteo, en 1 de Timoteo 6:10, la raíz de todos los males, de todos, es el amor a mamón, al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. La palabra se predica sola. Un esclavo es un dador, no un acaparador. Jesucristo dijo que más bendición es dar que recibir. O somos esclavos de Cristo, o tendremos otro amo. No puedes tener dos amos. Y pónganle el nombre que quiera. Cada uno decide a qué amo servir.
de quién quiere ser esclavo. Ahora, recapitulando, escuche, la primera marca de un esclavo de Cristo es que es libre de su antiguo dueño. La segunda marca es que ahora obedece de corazón, no obligado. La tercera sirve exclusivamente a Cristo, y la cuarta y la quinta van de la mano. La cuarta marca de un esclavo de Cristo, Romanos 6:19. ¿Qué dice Carlos? Romanos 6:19. Escuche muy bien. Romanos 6:19. La cuarta y la quinta marca van de la mano. Bueno, las 5 marcas van unidas. Nosotros hemos hecho una separación y muchas veces nos llenamos la boca de que somos servidores de Cristo. ¿Cuánto más lejos de la realidad? ¿Qué dice Carlos? Romanos 6. Como humanos, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentéis vuestros miembros para servirla a la inmundicia y a la iniquidad. Así ahora, para satisfacción, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. La cuarta marca es una santificación progresiva, es lo que se está refiriendo. Es una prueba que ahora eres un esclavo de Cristo. Escuchen esto. La salvación puede suceder en un momento. La justificación es al instante que te arrepientes. Por ejemplo, si tú te arrepientes ahorita de un pecado que cometiste, Dios inmediatamente te perdona si te arrepientes de corazón. Te justifica al instante, en cuanto te arrepientes de corazón. Pero la santificación, el apartarte de la maldad, es progresivo. No sucede de la noche a la mañana, ni como por arte de magia. Es progresiva. Filipenses 1:6 dice que el que comenzó la buena obra, la perfeccionará, la terminará hasta el día de Jesucristo, hasta que Él venga. Mientras Él no venga, tú y yo tenemos un compromiso: santificarnos progresivamente. Y aquí es lo interesante. Por eso no es normal que no se note un avance en nuestra vida espiritual, que sigamos siendo la misma o el mismo, con las mismas ataduras, el mismo carácter, los mismos pecados, porque entonces sigues teniendo al mismo amo. No te engañes, ¿o no es verdad? Sigues teniendo el mismo amo, el mismo Señor. El pecado o el diablo, como dice Jonathan, si lo llamas por su nombre, sigue siendo tu amo, porque a lo que obedeces, ese es tu amo. Y al obedecer al pecado, tu santificación, en lugar de ser progresiva, es regresiva. Vas para atrás como los cangrejos. Primera de Pedro 1:16 dice: sed santos, porque yo soy santo. Es un mandamiento. Hebreos 12:14 dice que sin santidad nadie verá o veremos al Señor. Y esta última pregunta, piense, o la última marca. La voluntad de Dios, dice Primera de Tesalonicenses 4:3, es que nos santifiquemos. Esa es la voluntad del Señor para todos. Es una voluntad general, ¿sí? Que nos lleva a la quinta y última marca. Y es Romanos 6:21 y 22. Carlos, ¿qué dice? La última marca. Romanos 6:21 y 22. Pero ¿qué fruto tenéis de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación, y como fin la vida eterna. Tenéis por fruto la santificación. Y esa santificación como meta te va a llevar a la vida eterna. Por eso dice que sin santidad nadie verá al Señor. Ahora la pregunta de los 64,000. ¿Cuántos
se identificaron con alguna de esas 5 marcas. Tal vez tienes 3, 4 o las 5, o tal vez ninguna. Pero hoy es tiempo de decirle al Señor, póngase de pie. Todo es de mi Cristo, por Él y para Él. Todo es de mi Cristo, por Él y para Él. Puede cantarlo y decirle lo que dice Romanos 11:37. Todo es de mi Cristo, por Él y para Él. Dígale, todo es de mi Cristo, por Él y para Él. A Él sea la gloria, a Él sea la gloria por siempre. Amén. A Él sea la gloria, a Él sea la gloria, a Él sea la gloria, por siempre. Amén. Levante las manos y dígale, a Él sea la gloria, a Él sea la gloria, a Él sea la gloria, por siempre. Amén. Hoy vamos a despojarnos de ese antiguo amo, malvado, perverso, tirano. Y hoy vamos a declarar quién es nuestro verdadero amo. Todo es de mi Cristo, por Él y para Él. Todo es de mi Cristo, por Él y para Él. Puede decirle, dígale, Señor, yo soy tu esclavo, tú eres mi Señor. Todo es de mi Cristo, por Él y para Él. A Él, solamente a Él. A Él sea la gloria, a Él sea la gloria, a Él sea la gloria, por siempre. Amén. A Él sea la gloria, a Él sea la gloria, a Él sea la gloria, por siempre. Amén. Ahora cántelo usted, dígale, todo es mi Cristo, por Él y para Él. Puede decirle fuerte, todo es de mi Cristo, por Él y para Él. Una vez más, todo
reconocemos que toda la gloria es tuya, Señor. Hoy reconocemos, Señor, que hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable, Señor. Que somos un linaje escogido, un real sacerdocio, Señor. Por eso hoy nos libramos de ese amo malvado del pecado. Nos libramos de ese tirano, Señor, de Satanás. Y hoy, Señor, queremos terminar declarando, Señor, Dios sea exaltado, sus enemigos sean esparcidos. Dios sea exaltado, sus enemigos sean esparcidos, penetrando